Aquí comienza un viaje a lo desconocido, un recorrido por los rincones más oscuros de la mente humana y los secretos que habitan en las sombras. ¿Qué sucede cuando lo inexplicable se cruza con lo cotidiano? En estas tres historias, la línea entre la realidad y lo sobrenatural se difumina, revelando que el verdadero terror no siempre está en lo que vemos, sino en lo que sentimos, en lo que susurra en la oscuridad. Prepara tus sentidos, porque lo que estás a punto de descubrir puede que nunca te permita ver el mundo de la misma manera. ¿Estás listo para enfrentarte a tus miedos más profundos? La noche del tío Ramón. Se suponía que sería una tarea sencilla. José necesitaba un dinero extra, y cuando su amigo Andrés lo contrató para cuidar de la casa y del tío, parecía la oportunidad perfecta. Lo único que lo incomodaba era la falta de información sobre el tal tío Ramón. Andrés mencionó de pasada que el tío tenía demencia y que era un hombre retraído, que pasaba los días en su cuarto, rara vez interactuando con alguien. José no hizo muchas preguntas, después de todo, solo serían 2 días. La casa de Andrés, ubicada en un tranquilo barrio de Guadalajara, parecía acogedora a primera vista. José llegó temprano, con el sol aún brillando alto en el cielo. La casa era amplia, con un jardín bien cuidado y una fachada pintada de blanco. El interior era acogedor, con muebles de madera oscura y un ligero aroma a lavanda en el aire. Andrés estaba apurado para tomar su vuelo y dio a José las instrucciones rápidamente. El tío Ramón se queda en su cuarto. Sabe que estarás aquí. Solo deja la comida en la puerta y él la toma cuando quiera. Cualquier cosa, llámame, dijo antes de salir por la puerta. El primer día, José intentó seguir su rutina habitual. Pasó la mayor parte del tiempo en el jardín, leyendo y disfrutando del sol. Cuando sintió hambre, preparó un almuerzo sencillo, colocando una porción extra en un plato para el tío Ramón. Subió las escaleras hasta el cuarto del tío y, con cuidado, golpeó suavemente la puerta. Ninguna respuesta, solo un gruñido ahogado, casi animal, proveniente del otro lado. José dudó, pero decidió dejar el plato ahí mismo. Debe estar acostumbrado a esto, pensó, tratando de apartar la incomodidad que comenzaba a instalarse. La noche cayó rápidamente, y con ella vino una sensación de inquietud. José se retiró al cuarto de huéspedes, pero no lograba conciliar el sueño. Alrededor de la medianoche, escuchó un sonido que lo hizo congelarse. Eran pasos, rápidos y pesados, como si alguien estuviera corriendo por el pasillo. José contuvo la respiración, el corazón martilleando en su pecho. Los pasos bajaron las escaleras a una velocidad aterradora y, segundos después, subieron de nuevo, terminando con el sonido seco de una puerta cerrándose con fuerza. José no se atrevió a salir del cuarto. Debe ser el tío Ramón, trató de convencerse, pero algo en esos pasos le causaba un miedo primitivo, como si presintiera que algo muy malo estaba ocurriendo. El segundo día, José repitió la rutina. Preparó las comidas, dejó los platos para el tío Ramón, pero la sensación de ser observado no lo abandonaba. Cuando salió al patio, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Al mirar hacia arriba, vio al tío Ramón espiándolo por la ventana del cuarto. Sus ojos estaban fijos en José, y había algo profundamente perturbador en esa mirada. Tan pronto como Ramón notó que José lo estaba observando, se agachó rápidamente, desapareciendo de vista. José sintió un escalofrío en la sangre. Ese hombre lo estaba evitando, pero, ¿por qué? Cuando cayó la noche, José estaba decidido a ignorar el miedo. Solo es una noche más, se repetía a sí mismo. Después de cenar, subió al cuarto, notando que la puerta del cuarto del tío Ramón estaba entreabierta por primera vez. José dudó, pero decidió no acercarse. Fue directo al baño y luego al cuarto, tratando de apartar los pensamientos perturbadores. Acostado en la cama, José escuchaba los sonidos de la casa, tratando de convencerse de que todo estaba normal. Pero entonces, en el silencio de la noche, escuchó lo que parecía ser una respiración pesada, proveniente del interior del cuarto. El miedo se transformó en pánico cuando se dio cuenta de que la respiración no era la suya. Lentamente, se volvió hacia el rincón del cuarto y vio, en la penumbra, al tío Ramón sentado en una silla, observándolo. José gritó, pero antes de que pudiera hacer algo, Ramón se levantó rápidamente,
cubriéndole la boca con una mano fría y callosa, susurrando, esa chachach, con una voz ronca y desesperada. José luchó, empujando al hombre lejos y corriendo hacia el baño. Se encerró ahí dentro, jadeando, mientras escuchaba los pesados pasos de Ramón corriendo de regreso a su cuarto. El pánico se apoderó de José, que, temblando, llamó a Andrés. Su amigo contestó, con una voz que parecía saber exactamente lo que estaba pasando. «Quédate en el baño con la puerta cerrada. Regresaré tan pronto como pueda», dijo Andrés, sin mostrar sorpresa. Las horas que siguieron fueron un tormento. José apenas logró dormir, sus pensamientos dominados por el terror de lo que acababa de suceder. Cuando el sol finalmente comenzó a salir, salió del baño, recogió sus cosas y se fue al patio, esperando ansiosamente a Andrés. Cuando su amigo llegó, le pagó y se disculpó, pero había algo en su mirada que sugería que no era la primera vez que esto ocurría. Antes de irse, José miró una última vez la casa y se preguntó qué era lo que realmente estaba mal con el tío Ramón. Algo mucho peor que la demencia, estaba seguro de eso. Y, por más que intentara olvidar, sabía que la imagen de ese hombre en su cuarto lo perseguiría para siempre, una pesadilla vívida que lo haría despertar en medio de la noche, con el corazón acelerado, incapaz de sentirse seguro de nuevo. Si estás disfrutando de este festín de terror, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte las próximas historias que te harán temblar. Dale like si los escalofríos han valido la pena y comparte en los comentarios lo que opinas o si has vivido algo similar. Tu participación es clave para que sigamos trayendo lo mejor del miedo directamente para ti. El fantasma de Martina. Hay algo profundamente perturbador en las historias que nos cuentan nuestros padres, especialmente cuando están cargadas de detalles sombríos que nunca logramos olvidar. Mi padre siempre fue un hombre práctico, de pocas palabras y con una racionalidad inquebrantable. Cuando decidió contarme una historia de su pasado que lo había marcado, supe que sería algo serio, algo que había guardado en silencio durante muchos años. Esto ocurrió cuando él era joven, alrededor de los 20 años. Vivía con mis abuelos en una casa antigua, situada en un barrio tranquilo de Guanajuato. El barrio era apacible, los vecinos se conocían y todos llevaban una vida sencilla. Entre los vecinos, había una pareja de ancianos que vivía al lado de la casa de mis abuelos, doña Martina y su esposo, don Julián. Eran personas simples, siempre educadas, pero un poco reservadas. Martina, en particular, tenía un aire melancólico, algo que mi padre nunca pudo entender completamente. El invierno ese año fue particularmente riguroso. Una noche, Martina desapareció. Don Julián, desesperado, tocó a la puerta de mis abuelos, preguntando si la habían visto, pero nadie sabía de su paradero. Comenzaron las búsquedas, pero la ciudad, con sus callejones sinuosos y empinadas laderas, era un lugar difícil para buscar. A pesar de los esfuerzos de la comunidad, Martina parecía haberse desvanecido sin dejar rastro. Unos días después, mi padre y sus amigos estaban jugando fútbol en el parque. La fina nieve que caía le daba al lugar un aire casi mágico, pero al mismo tiempo siniestro. Jugaron hasta que el frío se volvió insoportable, y todos decidieron regresar a sus casas. Cuando mi padre llegó, encontró la casa vacía. Mis abuelos habían salido para continuar la búsqueda de Martina. Encendió la chimenea y se fue a su cuarto, arrojando sus cosas sobre la cama, pensando en tomar un baño caliente para ahuyentar el frío que lo incomodaba. Mientras estaba en el baño, algo extraño sucedió. Un sonido suave, casi imperceptible, pero que reconoció de inmediato. Alguien estaba cantando, o mejor dicho, murmurando una melodía triste y monótona, proveniente de la sala de estar. Aún envuelto en la toalla, mi padre abrió la puerta del baño solo una rendija y llamó a su madre, pensando que tal vez ella había regresado. El murmullo cesó instantáneamente, pero un crujido de madera permaneció, proveniente de la sala. Se vistió apresuradamente, salió del baño y fue hasta la sala. Y allí, en la mecedora que pertenecía a mi abuelo, estaba doña Martina, sentada de manera relajada, balanceándose suavemente. Lo que lo hizo paralizarse de terror no fue solo el hecho de que ella estuviera allí, sino su apariencia. Sus ojos, fijos en el fuego de la chimenea, estaban vacíos, sin vida. Su piel estaba pálida, casi translúcida, como si toda la sangre hubiera abandonado su cuerpo. «Está tan frío»,
Solo quería calentarme, dijo Martina, con una voz distante, como si viniera de otro mundo. Mi padre no podía moverse. Sentía el corazón martillando en su pecho, la garganta seca, los músculos rígidos. Cuando finalmente logró reaccionar, corrió fuera de la casa, gritando por don Julián. Juntos, regresaron rápidamente, pero al entrar en la sala, la mecedora estaba vacía. Martina había desaparecido nuevamente, como si nunca hubiera estado allí. Mi padre y don Julián buscaron por toda la casa, pero no había señal de ella en ningún lugar. A la mañana siguiente, la verdad salió a la luz. El cuerpo de doña Martina fue encontrado por don Julián, escondido en el sótano de su casa, en un rincón oscuro y húmedo. Había caído y golpeado la cabeza contra un objeto puntiagudo, muriendo instantáneamente. El olor del cuerpo en descomposición fue lo que la delató. Sin embargo, lo que perturbó profundamente a mi padre fue el hecho de que, según el forense, Martina había muerto al menos 3 días antes, es decir, antes de que él la viera en la sala. Hasta hoy, mi padre afirma que lo que vio esa noche fue el espíritu de Martina, un último eco de un alma perdida, buscando calor y consuelo antes de despedirse finalmente de este mundo. Nunca fue un hombre que creyera en fantasmas, pero después de ese día, evitó el sótano de la casa de mis abuelos, y siempre que el invierno se acercaba, sentía un escalofrío recorrer su espalda, recordando a la mujer en la mecedora, con ojos que ya no veían nada, pero que aún buscaban algo, tal vez paz, tal vez un último suspiro de calor. Esta historia me la contó en una fría noche de invierno, con el viento aullando afuera y la chimenea crepitando, lanzando sombras danzantes en las paredes de la sala. Yo era solo un niño, pero esa noche cambió algo en mí. Desde entonces, siempre que siento un frío intenso, recuerdo el rostro de Martina, su voz distante, y como las cosas que no podemos ver son, muchas veces, las más aterradoras. Si estas historias te están poniendo los pelos de punta, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte sus próximos relatos inquietantes. Deja un like si el terror te ha impactado y comparte tus reacciones en los comentarios. Tu apoyo mantiene vivo el horror y nos permite seguir trayendo más historias oscuras hasta ti. La sombra en el ático. Era una noche cálida de verano cuando el caos comenzó a extenderse por todo el barrio. Al principio, todo parecía lejano, solo una noticia en la televisión, protestas en la Ciudad de México, gritos ahogados por la distancia. Pero esa noche, todo cambió. Las protestas pacíficas que exigían justicia y equidad habían sido infiltradas por elementos oscuros, almas perdidas que veían en el desorden una oportunidad para sembrar el miedo y la confusión. Vivía con mis padres en una casa en el centro de Guadalajara, una casa de 2 pisos con ventanas grandes y un ático que nunca me había parecido particularmente aterrador, hasta esa noche. Estábamos en la sala, viendo una película, intentando ignorar las noticias perturbadoras que se escuchaban por todas partes. Los gritos y sirenas se acercaban, y mis padres decidieron que sería mejor irnos a la cama temprano, cerrar bien las puertas y ventanas, y esperar a que la tormenta pasara. Yo, sin embargo, decidí quedarme despierto un poco más. Me fui a mi cuarto, me puse los auriculares y encendí mi videojuego, tratando de distraerme. Pero en el fondo de mi mente, había una inquietud creciente, una sensación de que algo estaba a punto de suceder. Intenté ignorarlo, concentrándome en el juego, hasta que la sed me obligó a bajar a la cocina. Fue entonces cuando noté algo extraño. Al pasar por la sala, vi que una de las ventanas del primer piso, cerca del estudio, estaba rota, pero no como si alguien hubiera lanzado una piedra. El vidrio estaba cuidadosamente cortado y pegado con cinta adhesiva, como si alguien hubiera planeado meticulosamente entrar a la casa sin hacer ruido. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Corrí al cuarto de mis padres y desperté a mi papá. Él bajó, vio el estado de la ventana y de inmediato llamó a la policía. La respuesta fue lenta, como si el caos afuera estuviera acaparando toda la atención de las autoridades. Cuando finalmente llegaron, hicieron una rápida inspección por la casa, pero no encontraron a nadie. Los policías nos dijeron que estábamos seguros por el momento, pero que deberíamos estar atentos. No había mucho más que pudieran hacer, y pronto se marcharon para responder a otras llamadas. Mi papá y yo decidimos quedarnos en el estudio, cerca de la ventana rota, como una forma de vigilar la casa. Mi madre, nerviosa, regresó al cuarto,
pero sabía que no podría dormir esa noche. El tiempo parecía arrastrarse, y la tensión en el aire era palpable. Mis ojos se cerraban de vez en cuando, pero un estruendo repentino me hizo despertar. El viento había soplado fuerte, haciendo que el resto del vidrio roto tintineara y produjera un sonido agudo que aceleró mi corazón. Miré a mi papá, pero él estaba profundamente dormido, exhausto por la tensión de la noche. Decidí dar una vuelta por la casa, solo para asegurarme de que todo estaba en orden. Cuando subí las escaleras hacia la cocina, noté que el sonido que me perturbaba no venía de allí. Era algo que venía de arriba, del segundo piso, del ático. El miedo se alojó en mi garganta, pero me obligué a continuar. Fui hasta la puerta del pequeño cuarto de almacenamiento, que daba acceso al ático. Cada paso que daba era más pesado que el anterior, y el silencio en el aire era opresivo. Abrí la puerta con cuidado, y la oscuridad del ático parecía mirarme de vuelta, como una entidad viva y palpitante. Había un sonido allí, un sonido que se asemejaba a un susurro o al crujido de algo moviéndose. No encendí la luz. En lugar de eso, subí unos pocos escalones, de puntillas, tratando de escuchar mejor. El sonido se detuvo abruptamente, dejando un silencio casi ensordecedor. Y entonces, lo sentí. Algo tocó mi cabello, algo frío y horriblemente real. Un dedo, seguido de una risa baja, un sonido ronco y animal. El pánico se apoderó de mí, y grité por mi papá, mi voz saliendo débil y temblorosa, mientras tropezaba al bajar las escaleras. Mi papá apareció corriendo, pero yo no podía articular palabras, solo señalaba hacia el ático, el miedo reflejado en cada centímetro de mi rostro. Él no dudó, corrió al teléfono y volvió a llamar a la policía. Y una vez más, los sonidos regresaron, pasos arrastrados en el ático, risas apagadas, como si la propia casa estuviera viva, burlándose de nosotros. Cuando llegó la policía, no esperaron. Subieron las escaleras con armas en mano, y los escuché registrando el ático. Momentos después, bajaron con un hombre viejo, de apariencia demencial, con una máscara grotesca en el rostro. Él reía, una risa aguda que hizo que mi piel se erizara. Se lo llevaron, pero no sin antes hacerle algunas preguntas. Él no dudó en responder, su mente ya destrozada. Dijo que quería unirse a la diversión, que había visto los saqueos en la televisión y decidió que era hora de actuar. Cuando le preguntaron qué planeaba hacer, simplemente rió de nuevo, sus ojos fijos en mí, mientras respondía que las cosas más valiosas siempre se guardan en el ático. Los policías dijeron que estaba solo, pero no podía creerlo. Algo cambió en mí esa noche. Nunca más pude subir al ático sin sentir un escalofrío recorriendo mi espalda. Incluso con las ventanas reparadas, las puertas cerradas y la seguridad reforzada, la sensación de que alguien, o algo, podría estar observándonos nunca me dejó. Hoy, cuando miro hacia el ático, veo más que cajas de cosas viejas y recuerdos olvidados. Veo una sombra, algo que quedó atrás, algo que nunca debió haber sido despertado. No sé lo que ese hombre planeaba, pero el toque de sus dedos en mi cabello y su risa cruel aún resuenan en mi mente, recordándome que, a veces, el verdadero terror no está en lo que vemos, sino en lo que sentimos en la oscuridad, cuando nadie más está cerca. Superar estas historias no es algo fácil. Si has llegado hasta aquí, felicidades, eres más valiente que la mayoría. No olvides suscribirte al canal para asegurarte de que las próximas historias de terror lleguen directamente a ti. Prepárate, porque el miedo nunca descansa. Nos vemos en el próximo video, si te atreves a regresar. Hasta pronto.